Nuestro pastor Milton hablaba de la sanidad en el hogar, en la familia, y yo les voy a hablar de algo que es la liberación y sanidad de las ataduras espirituales. Sí, ya es un tema muy diferente, pero yo sé que es un tema que a todos nos va a ayudar bastante, ya que hay ciertas cosas que de pronto nosotros no conocíamos. Y esto puede venir o a estar afectando nuestra vida espiritual, ¿cierto? Y a veces nos han preguntado muchas personas por qué de pronto no crezco espiritualmente, por qué de pronto no tengo libertad para orar, porque a mí se me dificulta servirle a Dios, ¿cierto? Pero todo esto tiene una raíz o tiene un motivo espiritual. Y entonces en esta mañana vamos a conocer un poquitico sobre esto, ¿sí? Las grandes ataduras espirituales pueden empezar con cosas pequeñas, ¿cierto? Con puertas abiertas que van creciendo y se van convirtiendo en esas grandes fortalezas en la vida del cristiano. Cosas que de pronto ocurrieron en el pasado, las personitas que van a bajar a las aguas, o a veces nosotros como cristianos llevamos mucho tiempo en la iglesia, ¿cierto? Y hay cosas que de pronto no nos deja tener ese crecimiento espiritual y queremos saber de dónde viene. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, pues conocemos del Señor, conocemos la palabra y Dios empieza a hacer esa obra en nosotros, pero tenemos que ir al pasado a analizar de pronto de qué cositas traemos, ¿sí? Qué cositas tenemos, cosas que de pronto para nosotros en ese tiempo de pronto no estaba mal hacerlas, ¿cierto? Hay cosas que se practican abiertamente, que tienen mucha aprobación en todo lado, pero que puede estar afectando nuestra vida hoy. Entonces de pronto algo pequeño puede estarnos afectando el día de hoy, ¿cierto? Yo he estado hablando este tema también en los ayunos los viernes de libertad y sanidad espiritual, y escuché esto y me parece muy, muy importante que lo hablemos en esta mañana. Les voy a contar una anécdota, un cuentico, una historia que escuché. Una persona tenía una casa y que la puso en venta, ¿sí? Entonces él puso su casa en venta y bueno, le apareció el comprador de la casa. Entonces llegó, hicieron el negocio y entonces el señor que vendía la casa le dijo al comprador: yo le vendo la casa a usted, pero solamente con una condición. Tengo una condición para venderle esta casa. El comprador le dijo: bueno, ¿cuál condición? El vendedor le dijo: bueno, usted recibe su casa, yo recibo mi dinero. Toda la casa es suya, no hay ningún inconveniente. Cuando usted me dé el dinero y subimos los documentos, la casa es suya, no hay problema. Solamente una cosa le voy a pedir, y es que me deje poner una puntilla en una pared, no más. De resto toda la casa es suya, no hay problema. Usted tiene su entrada, su salida, o sea, todo normal, sus llaves, todo. Pero yo solamente entonces voy a colocar una puntilla, no hay problema. El que le iba a comprar la casa no le vio problema y dijo: bueno, pues una puntilla, eso, bueno, coloque su puntilla, eso no hay ningún problema. Hicieron el negocio y entonces, bueno, le entregó las llaves al nuevo dueño de la casa. Estas son sus llaves, esta es su casa, siga y disfrute su casa. Se fueron y bueno, así quedaron. Entonces el que recibió su casa: uy, qué casa tan linda, no, qué negocio tan hermoso que hice yo, mejor dicho. Al otro día, entonces muy temprano, llegó, alguien golpeaba en la casa. Y el nuevo dueño ya se estaba mudando, imagínense, ya se estaba organizando ahí. Abrió la ventana. ¡Ay! ¿Pero qué hacía acá este señor? No, el que me vendió la casa dice que está acá, mi hija, voy a abrir a ver qué pasa. Fui a abrir la puerta y: hola vecino, ¿y qué hace por acá? No, vecino, no los quiero molestar. Yo vengo a visitar mi puntilla. Y el nuevo dueño de la casa: ¿yo qué le digo? Bueno, entre y mire su puntilla. Pues yo le dije que sí podía dejar una puntilla acá, pues. Él entró y fue donde estaba su puntilla y fue y colgó algo, colgó una bufanda, la dejó ahí. Hasta luego, vecino, que esté muy bien, nos vemos. Salió y se fue. Al otro día, también a la misma hora, fue y volvió y golpeó. Y el señor volvió y decía: otra vez este señor, Dios mío, ¿y ahora qué es lo que quiere? Hola vecino, ¿ahora qué se le ofrece? Me imagino que ya cambió hasta el tono, ¿cierto? No, vecino, no, tranquilo, no hay ningún problema. Yo solo vengo a ver mi puntilla, usted ya sabe. Ay, Dios mío. Bueno, señor, siga y mire su puntilla. Entró a visitar la puntilla otra vez. Y entonces llegó y colgó
una bolsa de agua, la dejó ahí. Vecino, hasta luego, ya visité mi puntilla, hasta luego, no lo molesto más. Y así pasó. Al otro día volvió, santo Dios, otra vez este hombre, Dios mío, ya me está sacando como el genio, venga a ver qué es lo que quiere. Vecino, ¿y ahora usted qué? Ya está volviendo como intenso usted. No hay ningún problema, yo vengo a visitar mi puntilla. Vaya y mire su puntilla. Bueno, fue y vio su puntilla. Y así varios días él iba a visitar su puntilla. Y él cada vez que iba a visitar su puntilla llevaba algo en la mano y lo dejaba colgado en la puntilla. Y se imagina, entonces colgó una cosa y la otra, y cuando el dueño de la casa vio, y eso ya era un paquete, algo ahí. De un momento a otro, el nuevo dueño de la casa empezó a sentir un olor terrible en esa casa. Pero algo huele mal en esta casa. ¿Qué es lo que huele? Huele a podrido, huele a sifón en esta casa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues cuando se puso a analizar, se dio cuenta que el olor venía de la puntilla. Lo que había colgado ahí el antiguo dueño de la casa estaba oliendo muy mal. Y entonces él siguió visitando su puntilla y colgando ahí cosas. De un momento a otro, mis amados hermanos, ¿qué pasó? El nuevo dueño de la casa no se pudo aguantar ese olor. Ya era insoportable, ya no podían vivir ahí, ya el olor lo sacaba. No, vamos a dar una vuelta porque esta casa está... Bueno, para terminar la historia, ¿saben qué pasó, mis amados hermanos? Que el nuevo dueño de la casa tuvo que desalojar su casa y dejarle la casa al antiguo dueño. Todo por una puntilla. Y así puede ser de pronto nuestra vida, amados hermanos. Hemos hecho cosas o le hemos dejado al enemigo que ponga una puntillita en nuestras vidas. Y nosotros decimos, ay, eso no hay problema con esa puntilla, déjela ahí que eso es solo una puntilla. Pero el enemigo va llegando y va colocando cosas ahí en esa puntilla que nosotros tenemos. Y coloca una cosa y coloca la otra, y cuando nos damos cuenta estamos oliendo a feo, ¿cierto? Y cuando nos damos cuenta el enemigo ya nos cogió ventaja en ciertas áreas de nuestras vidas. Y todo comenzó con algo que de pronto nosotros pensábamos que no era algo importante, que no era algo que nos fuera a afectar, eso no es para tanto, ¿cierto? Y entonces ahí es donde comienzan muchos problemas en nuestra vida espirituales, todo con una puntilla, ¿cierto? Con el abrir puertas, con el permitir cosas, con el vivir cosas que más adelante nos va a estar cobrando la cuenta de cobro, ¿cierto? El abrir puertas, ¿cierto? Hay cosas, situaciones, prácticas, creencias, cosas que abren puertas y por ahí el enemigo va a entrar. El enemigo entra no necesita que le abramos la puerta principal, con una ventanita que usted le abra nomás, ahí ya se metió. Y empezamos a ver en nosotros muchas dificultades, ¿cierto? Hablaba con un muchacho, con un chico en estos días, hablábamos sobre los tatuajes y sobre muchas cosas. Y entonces yo le decía al chico, bueno, hay cosas que no son buenas ni malas, ¿cierto? Pero que pueden estar abriendo puertas en la vida del cristiano, en la vida del joven, en la vida del adulto, ¿cierto? Yo le decía, o hablábamos de este tema, una cerveza. Aquí hay una cerveza no es buena ni es mala, ¿cierto? Y usted puede decir, pero solo es una cervecita, ¿cierto? Solo 2 cervecitas, solo 3, eso no pasa nada. Pero resulta que esa cervecita puede ser la puntilla que el enemigo está poniendo en su vida para abrir puertas y para traer cosas que a la postre va a afectar tu vida, que va a afectar tu vida espiritual, que te va a impedir crecer, que te va a impedir avanzar, que te va a impedir servirle a Dios, ¿sí? Y va a abrir puertas a otras cosas, ¿cierto? De pronto un día empezó con 2 cervezas o 3 y al otro día de pronto le olvidó contar y se tomó 6, ¿cierto? No contó bien, ay no, yo pensé que eran 3, conté mal, ¿cierto? Y ahí puede empezar cosas que nos van a llevar la ventaja, ¿cierto? Como una bola de nieve que va creciendo y que va avanzando y que va avanzando. Y va a venir sobre nosotros y nos va a afectar grandemente cosas que de pronto al principio pensábamos que no nos iban a hacer tanto daño. Si su merced, todo un celular no es bueno ni es malo, ¿cierto?
es una herramienta, es algo que necesitamos para comunicarnos o algo, pero depende del uso que usted le dé. Puede ser muy malo y puede llegar a afectar nuestra vida espiritual, ¿cierto? Cuando usted coge este aparato y contesta una llamada que sabe que no debe de contestar. Yo sé, hay videos que no debo de mirar, hay llamadas que no debo de contestar, hay contactos que no debo de agregar, ¿cierto? Y entonces ese celular puede convertirse en la puntillita que le está dando una autoridad al enemigo para que venga a afectar mi vida, ¿cierto? Bueno, hablando de las ataduras espirituales, espirituales, como lo dice, empiezan cuando, bueno, el mundo espiritual, hablemoslo así, solamente tiene dos partes, que es el mundo espiritual en Dios y el mundo espiritual con el enemigo, ¿cierto? No hay términos medios, no puedo decir yo estoy en la mitad, no. Hay prácticas que son espirituales en Dios y hay prácticas que son que me llevan a acercarme al enemigo, ¿cierto? Entonces no hay términos medios y hay cosas que de pronto nosotros hemos practicado, los que son nuevitos, los que se van a bautizar, ¿cierto? Que de pronto nosotros practicamos y que de pronto en ese tiempo no teníamos el conocimiento para saber que esto podría afectar nuestra vida espiritual. Y entonces están ahí. En esta mañana vamos a saber un poquitico de qué es lo que afecta nuestra vida. Nuestra vida la afecta el ocultismo en el área espiritual, la nueva era y el paganismo. Son prácticas que muchas personas la ven como normales, se practican mucho. Yo en un tiempo pensaba que esto de la hechicería y del consultar lo oculto casi no se veía. Yo decía, no, pero eso ya, ¿quién se va a poner a eso? Pensé yo. Sí, eso ya no se usa, pensé un día. Yo creo que la gente no anda en eso. Pero resulta que escuchando muchas personas me di cuenta que es algo muy, muy frecuente, es algo muy frecuente. El consultar al brujo, al hechicero, el ir a que lean el tabaco, a que me lean el chocolate, también sé que lo leen, ¿no? Y muchas prácticas donde yo al practicarlas estoy entrando al territorio espiritual satánico. Estoy entrando a un territorio espiritual satánico, ¿cierto? Sin quererlo, de pronto usted dirá, no, yo voy donde esa persona que me lea la mano, pero usted dice, no, pero yo no quiero nada con Satanás, solamente que me lea el futuro. Pero ahí está el poder espiritual del enemigo obrando. Y eso puede afectar nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, en la vida del cristiano nosotros debemos de cuidarnos mucho, de pisar, de andar en territorios espirituales donde opera el enemigo, ¿cierto? He escuchado que, me he enterado, me han comentado que algunas personas aún conociendo del Señor han estado consultando o han estado en estas prácticas, mis amados hermanos, y déjenme decirles que estas prácticas traen ataduras espirituales tremendas donde afectan nuestra vida terriblemente, nuestra vida espiritual. Entonces, si el enemigo no nos llega a afectar en estas prácticas, una forma en que el enemigo también en el área espiritual afecta es con la religiosidad. Nosotros cuando ya llegamos entonces a los caminos del Señor empezamos a participar, ¿cierto? De la palabra, empezamos a participar de las reuniones, de las oraciones y de todo esto. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando opera en el cristiano la religiosidad? Cuando opera la religiosidad quiere, yo vengo del mundo, conozco del Señor, pero entonces estoy en la iglesia, aún puedo servir o puedo ser bautizado o algo, pero hay muchas de esas ataduras todavía dentro de mí. Entonces, como no se ha tratado, como no se ha sanado eso, como no se han roto esas cadenas, entonces la persona entra en una religiosidad. Entonces ahí donde la persona entra en rebeldía, entra en oposición, entran muchas cosas, puede entrar espíritus de luz y cosas así que operan en la persona. Para los que no saben, un espíritu de luz es un espíritu que aparenta ser el Espíritu Santo y aparenta ser dones, pero realmente no es de Dios. Entonces ahí está la persona, entra en un engaño la persona, amén. Pero en esta mañana el Señor, ¿qué quiere? Romper esas cadenas, amén.
El Señor quiere romper esos yugos, el Señor quiere libertarnos para que nosotros podamos tener una entrega real al Señor de todas nuestras áreas, ¿cierto? El ser humano tiene muchas áreas, su espíritu, su alma tiene que ser sanada también, amén. Nuestro corazón también tiene que ser sanado, porque para eso el Señor nos ha llamado, amén. El Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz, amén. El Señor nos ha rescatado de un mundo, ¿cierto?, donde el enemigo nos quiso destruir, pero el Señor acá nos quiere ¿qué? Dar vida y vida en abundancia, amén. El Señor quiere romper todo eso, ¿cierto? Quiere hacer de nosotros personas nuevas, personas libres, amén. Porque a veces queremos volar en las cosas de Dios, pero algo nos impide, sentimos que hay un peso que no nos deja avanzar, ¿cierto? Hay un peso, como cuando uno quiere correr y alguien lo jala de atrás, y uno está en ese intento y uno está en esa lucha. Pero de pronto muchas personas no lo han logrado, y eso puede venir de ataduras espirituales, amén, donde todas estas prácticas han afectado nuestro espíritu y han abierto puertas para que el enemigo quiera venir a cobrar, a decir, bueno, yo tengo acá mi puntillita. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser libres de todo esto, cierto? Primero que todo, cerrando puertas, ¿cierto? Debemos hoy de analizar y de reconocer qué prácticas de estas todavía hay en mi vida, ¿cierto? Todavía hay en mi vida, todavía de pronto yo permito. Hay cosas que son aparentemente muy sencillas, pero que afectan nuestra vida espiritual. Yo nunca había leído el horóscopo, nunca. Eso hace muchos años, porque sé que eso no está bien, eso afecta a nuestra vida espiritual. Un día se me ocurrió coger un horóscopo y leerlo, y resulta que todo lo que leí en ese horóscopo era como si alguien me estuviera hablando a mí. Me hablaba algo de que hasta medias veladas negras, y yo ese día tenía medias veladas negras. Y es como una trampa del enemigo. Es una trampa del enemigo que nos seduce, porque nosotros somos seres espirituales, ¿cierto? Y queremos tener un contacto con lo espiritual, pero a veces ese contacto lo hacemos con las tinieblas, ¿cierto? Con las tinieblas. Ese día yo me fui para la casa y me quedé muy pensativa de todo lo que decía el horóscopo, porque de verdad me caía como anillo al dedo a mí. Pero pues yo ya conocía las cosas de Dios, y bueno, pude deducir aquí que el enemigo nos quiere seducir con todas estas cosas, ¿cierto? Muchos de nosotros queremos saber nuestro futuro. A veces consultan al brujo, al hechicero, para saber si la esposa le es fiel o no, para ver cómo va a conseguir dinero. Porque el ser humano le gusta esto, le encanta, quiere saber, quiere que le profeticen, quiere que le vaticinen su futuro, quieren que le descifren preguntas que ellos creen que al ir al brujo van a recibir la respuesta verdadera. Pero todo esto es una mentira del enemigo para podernos afectar, para poder tener un derecho legal en nuestras vidas y así afectar nuestra vida. Un derecho legal, eso es lo que tiene el enemigo cuando estamos en todas estas prácticas, ¿cierto? Él tiene derecho a venir y afectar mi vida en alguna de nuestras áreas. Pero ¿cómo podemos ser libres de esto? ¿Cierto? En esta mañana vamos a ser libres, a eso vinimos. Tenemos que hablar inevitablemente del pasado, porque tenemos que ir al pasado, no para darnos látigo, no para llorar, no para sufrir, pero sí para sanarlo, amén. Tenemos que sanar ese pasado, tenemos que cerrar ciclos, amén. Tenemos que sanar heridas, amén. A eso hemos venido, y tenemos que hablar inevitablemente del pasado, amén. ¿Por qué? Porque el pasado allí se quedó, y usted dirá, pero ¿cómo puedo yo ir al pasado y sanarlo? Cambiando la forma en que yo veo, ¿cierto? Cambiando la forma en que yo lo percibo, y renunciando y arrepintiéndome de todo lo que en el pasado yo practiqué. Entonces vamos a estar hablando del pasado, porque ese pasado, si no lo sanamos, si yo quiero seguir caminando en la vida del evangelio y no sano el pasado, todo eso ¿qué? Va a estar inevitablemente en mi presente y va a estar afectando mi futuro, va a afectar mi futuro,
¿cierto? Y el futuro que Dios tiene para nosotros es un futuro de bendición, amén. El futuro que el Señor tiene para todos nosotros es un futuro de victoria. Dios te quiere en esta mañana proyectar, Dios te quiere en esta mañana dar una visión. El Señor te quiere sacar de esa oscuridad donde no tenías sueños y darte sueños y decirte en esta mañana que aunque tu vida era frustrada, aburrida, llena de heridas y de cosas, Dios tiene un futuro diferente para todos nosotros, amén. Y ese futuro es el verdadero futuro lleno de alegría y de paz, el que nos da solamente el Señor, amén. Pero vamos a ir a ese pasado para sanarlo, amén, para sanarlo. Y al ser sanado ese pasado y al haber renuncia sobre todo eso, va a haber libertad sobre nuestras vidas, amén. Y algo muy importante, nosotros debemos de tener conocimiento, ¿cierto? Porque el pueblo se pierde cuando no hay conocimiento por las cosas que hacemos, ¿cierto? No tenemos el conocimiento, nadie de pronto algún día no nos dijo que esto podría causar, ¿cierto?, problemas espirituales, ¿cierto? De pronto yo pensé que era algo inocente, de pronto usar la tabla Ouija, por ejemplo. La tabla Ouija es un portal a las tinieblas tremendo. Voy a hablar de esto porque hay algunos jóvenes y hoy en día los jóvenes lo están usando bastante en los colegios. Entonces la tabla Ouija es un portal donde se hace directamente una invocación al enemigo, donde usted le hace una invitación a Satanás a venir a su vida y a pasar una puerta, ¿no? Hay una puerta entre las dimensiones. Y entonces al él traspasar esa puerta puede venir a afectar nuestras vidas y las va a afectar tremendamente. Y hay cosas, hoy también les quiero hablar sobre cosas que de pronto hemos permitido en casa, amados hermanos, pero esto te va a afectar terriblemente, y son las películas de terror. Las películas de terror hoy en día son muy normales en todos los hogares, parece que las están viendo, pero las películas de terror también abren un portal al enemigo. Cuando yo era muy joven también conocí a una chica, yo conozco el evangelio desde pequeña, conocí a una chica que nos invitó a ver películas. Yo no sabía que ella iba a ver películas de terror, entonces me fui, yo estaba muy jovencita, tenía por ahí unos 15 años, bueno, estaba muy joven. Nos fuimos a mirar esta película y bueno, resultó que era una película de terror. Pues yo la vi y todo, pero yo dije, yo por acá no vuelvo, sí, porque yo sabía que eso no estaba bien. Esta chica, ¿qué pasó con ella? Ella empezó a ver película tras película, sí, ella le gustó eso de lo oscuro, del terror, y empezó a ver películas y a ver películas. Vivíamos en la misma casa. ¿Y qué empezó a suceder en esta casa? Empezamos a ver demonios en la casa en plena luz del día. Un día estábamos en un apartamento, el apartamento estaba cerrada la puerta, esas puertas que son de aquí para abajo metálicas y acá arriba tienen solo vidrio. Estábamos ahí y entonces la puerta estaba cerrada. Cuando volteamos a mirar, vimos una persona que pasó, la puerta es alta y la cabeza de la persona se le veía donde estaba el espacio del vidrio. Era un hombre, se veía que era un hombre. Y entonces se empezaron a ver cosas como de película, se empezaron a ver cosas que solamente se ven donde están los demonios, donde participa la oscuridad. Y nosotros empezamos a entender, porque mi papá y mamá eran cristianos, empezamos a entender que por ahí era la puerta que se le había abierto a los demonios. Una vez también estaba yo acostada, ya a altas horas de la noche, sentí que alguien entró a mi habitación, me cogió las dos manos, me sujetó fuerte y me quiso someter. Y yo sentía que era un hombre, nunca lo vi, no lo pude ver. Sentía que era un hombre porque comenzó a pasarme su cara por mi cara, y yo sentía que era un hombre que tenía barba. Me cogió las manos fuertemente, me lastimó y sentí yo todo esto. Y se empezó a crear un problema allí en aquella casa. Y mis padres, como eran cristianos, pues entendieron que era que se había abierto ¿qué? Un portal a las tinieblas. Entonces hay cosas, ¿cierto?, que hemos practicado y que de pronto es lo que ha estado afectando nuestras vidas a veces por años, amén. Pero en esta mañana vamos a hablar de liberación, amén. Diga allí, en esta mañana yo voy a ser libre. En esta mañana yo me despojo
de todo lo que ha querido afectar mi vida espiritual y voy a empezar a crecer y voy a empezar a avanzar en mi vida espiritual. Amén. Para eso nos hemos reunido en este lugar. Pero ¿cómo podemos ser libres? Primero que todo, ya entendimos que esos son portales que se abren a las tinieblas, ¿cierto? Debo de reconocer. Lo número uno, debo reconocer, ¿cierto? Porque el que no reconoce no puede ser libre, ¿cierto? Pero si usted ha reconocido, yo caí en esta práctica, en esta otra, yo de pronto fui donde un brujo, yo de pronto practiqué la nueva era, ¿cierto? Entonces, primero vamos a reconocer que hemos estado y hemos caído en estas prácticas. Segundo, para ser libre debemos de confesar. Vamos a confesar delante del Señor. Ahorita vamos a tener un tiempo de oración. Entonces los que están escribiendo, algunas personitas que están escribiendo, reconocer, confesar, vamos a pedir perdón, amén. En esta mañana vamos a pedir perdón. Perdón al Señor por haber estado en esos lugares, por haber puesto en eso nuestra confianza, nuestra esperanza, ¿cierto? Porque cuando se consulta la brujería y la hechicería es porque hemos puesto nuestra confianza en ese brujo, en ese hechicero, en lo que él nos diga, en lo que él nos mande, ¿cierto? Si hemos participado en los riegos, si hemos participado en los baños, todas estas cosas han afectado nuestra vida espiritual y le han dado un derecho legal al enemigo. Pero en esta mañana vamos a renunciar, amén, a pedir perdón y a renunciar, y vamos a echar fuera de nosotros todo espíritu de engaño que haya querido seducirnos y que haya afectado mi vida y que haya afectado mi mente, amén. Y vamos a ser libres de toda esta situación. Para eso el Señor nos ha traído en esta mañana, amén. El Señor quiere libertarte, amén. El Señor quiere romper esas cadenas, amén. El Señor en esta mañana va a quitar todo acto de decretos que el enemigo tenía sobre tu vida y que venía a reclamar un espacio en tu vida o a reclamar autoridad sobre tu vida. Pero en esta mañana dice la palabra que en la cruz fue ¿qué? Clavado. Todo acto de decretos y ha sido libre. Todo el pueblo del Señor ha sido libre. Libre por la cruz, libre por la sangre del Cordero. Y el enemigo ya de hoy en adelante no tendrá ninguna autoridad, ni tendrá nada que ver con tu vida, ni con tu casa, ni con tus hijos. Amén. Sino que vas a ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Vamos quiero que hagamos una oración, amén, pero la vamos a hacer ahí sentaditos. Vamos a hacer una oración en esta hora, amén. Viene un tiempo de ministración, ahora vendrá ahora vendrá la pastora la pastora Rocío, la pastora Alexandra, pero quiero que todos cierren ahí sus ojitos. Vamos a empezar orando, amén. Cierren ahí sus ojitos. Y vamos a repetir todos esta oración, amén. Entonces, ninguno se distraiga. Y vamos a repetir en el nombre de Jesús. Atamos al enemigo, al engañador, y renunciamos a él. Y renunciamos a todo demonio que ha sido asignado por el enemigo para impedir que yo sea libre. Todo demonio está sometido a Cristo Jesús. Por medio de Jesús tendremos victoria sobre el enemigo. En el nombre de Jesús tenemos victoria sobre el enemigo por medio de la cruz, por medio de su sangre. Y todo demonio que se resista, que se oponga a mi liberación, a mi sanidad, en esta mañana lo echo fuera. Renuncio a toda obra del enemigo sobre mi vida. Y en esta mañana recibo liberación. Y Satanás no lo podrá impedir, no se podrá oponer a que en mi vida el poder del Espíritu Santo sea derramado, trayendo libertad, trayendo sanidad, derribando muros, derribando argumentos, rompiendo ataduras que han estado sobre mi vida. El poder del Espíritu de Dios está sobre mí y el poder de la unción me liberta en esta hora, y nada podrá impedir
que en este lugar, en esta mañana, el poder de Dios rompa todo yugo y toda maldición que ha venido a mi vida a causa de la brujería, de la hechicería, del horóscopo, de la nueva era, de la idolatría, de la religiosidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos orado, amén. Porque el enemigo puede oponerse a que haya una liberación en nuestras vidas, ¿cierto? Puede estar allí enviando pensamientos. El enemigo puede estar allí bloqueando tu mente. El enemigo puede estar allí creando resistencia en el corazón. En un tiempo yo les voy a contar algo así por encimita. No he hablado de esto acá, pero voy a hablar algo acá en la iglesia. Hubo un tiempo que yo me aparté de los caminos del Señor, conociendo desde pequeña. Y en ese tiempo yo hice un pacto de sangre. Y sabemos que todos estos rituales y todas estas cosas abren puertas a los demonios, ¿cierto? El pacto de sangre, ¿en qué consiste? Hay pactos de sangre de brujería y de hechicería donde se matan animales. Y hay pactos de sangre donde su misma sangre la pone usted bajo pacto. Pero ahí se le está dando un poder a Satanás sobre nuestras vidas. Después de haber hecho este pacto de sangre, lo hice con otra persona y bajo unas premisas que no era nada sano, no era nada bueno, pero eso vino a afectar mi vida espiritual. Llegó un tiempo donde el enemigo vino a afectar mi mente, llegó un tiempo donde el enemigo vino a afectar mis emociones. Estuve por mucho tiempo bajo depresión y ansiedad y conozco de cerca mucho las enfermedades mentales, les podría hablar con autoridad de eso. El enemigo se le entregó un derecho legal al haber hecho esta práctica, ¿cierto? Se abrió una puerta en mi vida a los espíritus inmundos. De ahí en adelante mi vida cambió, mi vida se volvió una tortura, tuve que lidiar con muchas cosas. Y debido a esto entonces yo volví a la iglesia. La verdad fue esa, yo volví a los caminos de Dios, fue para ser libre de toda esta condición. Empiezo en una guerra, en una lucha por ser libre. No sé, de pronto las personas que han lidiado con todo esto me pueden entender, solo ellos saben de qué les hablo. Tuve un tiempo de tremendas luchas espirituales porque los demonios venían, yo tenía pesadillas, en medio de mis sueños yo peleaba con ellos, en medio de los sueños el enemigo me mostraba la mejor forma de suicidarme al siguiente día y muchas cosas terribles empecé a vivir en mi vida. Para terminar, mis amados, les cuento. Vamos a ponernos de pie mientras les voy contando, vamos a tener un minuto de oración, el tiempo se pasa bastante rápido. Pasé un tiempo donde me ministraron en diferentes iglesias, donde muchos pastores pusieron sus manos sobre mí, donde me mandaron a ayunar, me hicieron tomar aceite. Un día les voy a decir algo, me conozco todas las ministraciones habidas y por haber. Un día una hermanita, tómese ese aceite. Nombre de Jesús, bueno, me lo tomé. Pues claro, ese aceite en mi estómago, imagínense. Yo me fui y vomité todo lo que tenía. Y la hermana dijo, está libre esta muchacha, gloria a Dios, un aplauso que está libre. Y la hermana, yo bueno, sí. Me fui para la casa y todo igual de endemoniada, hermano. En la iglesia, pasen adelante acá los que quieren ser libres. Yo pasaba corriendo, me caía, siempre me caía. Y llegaba a la casa igual de endemoniada. Un día un pastor me dijo, a usted no le vuelvo a administrar liberación porque usted se va para su casa y usted abre puertas y viene acá endemoniada el otro día, yo no vuelvo a orar por usted. Yo me fui para la casa y le dije, mamá, mami, yo nunca más le voy a decir a un pastor que ore por mí. Yo le dije así a mi mamá y me metí con Dios, amado hermano. Y hice de esa guerra una guerra personal. Hice algo personal. Yo me fui allá y me metí en una pieza y le dije al enemigo, bueno, ¿cómo es que es la cosa? Aquí vamos a ver quién es quién, le dije yo. Yo tengo un Dios que es más poderoso que usted y Él me va a libertar y usted va a salir huyendo de mi vida y Dios me va a levantar
de aquí donde usted me tiene postrada, donde me ha querido derrotar, acabar, destruir, me quiso matar muchas veces. Y le dije, yo, ¿sabe qué, Satanás? Ahora vamos a saber quién es quién, porque conmigo está el vencedor en batalla, le dije yo. Conmigo está el que todo lo puede, le dije yo. Y si nadie quiere orar por mí, conmigo está el Espíritu Santo que me respalda, que me guía, que me empodera. Y el Espíritu de Dios me va a hacer libre. Dije, yo no voy a volver a poner la mirada en un hombre, pero no es para que ustedes no vengan aquí. Acá sí lo vamos a hacer con amor. Acá lo vamos a hacer con amor. Si usted quiere, vamos a orar por ustedes. Amén. Esto es un testimonio muy largo. Estuve años, hermano, para ser libre. Pero ¿saben qué? Estoy acá porque el Espíritu de Dios me libertó y me sanó. El Espíritu de Dios me libertó de lo que el hombre dijo que nunca podrá ser libre. El doctor me dijo, usted se va para una clínica psiquiátrica. Si usted sigue oyendo voces, mamita, usted tiene esa esquizofrenia. Y usted de eso no va a ser sana. De eso usted, mija, tómese estas pastas, esto y haga lo otro. ¿Saben qué, mis amados hermanos? No le abramos puertas al enemigo. Le hablo a los jóvenes que están acá. No tienten la oscuridad, porque se van a arrepentir. No tienten, no se metan en cosas que no son de Dios, no se metan en cosas que porque se le digo al amigo, no se metan en la tabla ouija, no hagan pactos, no hagan rezos raros, no se hagan baños, corten con todo, con toda práctica que nos lleva solamente a la destrucción, a toda práctica que nos hace estar en contacto con demonios, con espíritus, donde resultamos de un momento a otro metidos en un mundo espiritual donde el enemigo nos va a dar con toda y nos va a querer destruir. Amén, levanten las manitos allí, vamos a orar 2 minutos, me acabó el tiempo. Vamos a orar, amén. Vamos a orar, tengo 5 minuticos. Vamos a orar. Allí todas las personitas que practicaron esto en un tiempo, amén. Levanten allí sus manos, cierren allí sus ojitos. Vamos a confesar delante de Dios que hemos pecado. Vamos a confesar delante de Dios que estuvimos en prácticas que no lo honraron. Vamos a confesar delante de Dios que fuimos idólatras. Dígale, Señor, yo confieso, Padre, que adoraba, Padre, los santos. No puedes darle la adoración a nadie más, mi amado varón y mi amada mujer. El primer lugar en tu corazón le pertenece a Cristo. El primer lugar en tu vida le pertenece a Cristo. Amén. Si tú orabas, si tú le rezabas a los santos, a las vírgenes, a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Santa Marta, bueno, ahí hay muchas cosas. Levanten allí todas las manitos, no me miren a mí, cierren los ojos. Tenemos 5 minutos nomás porque ya se me acabó el tiempo. Este es un tema muy largo, pero vamos a entrar a una renuncia, amén. Si usted practicó, si aún siendo cristiano, voy a decir algo, sé que aquí en esta mañana hay personas, hay personas que aún siendo cristianas han visitado a los brujos. No levante su mano, pero sé que hay personas que son cristianas y han visitado brujos. Y en esta mañana vas a renunciar a eso. Cierra tus ojitos, todos, yo los veo con los ojos abiertos mirándome, no me miren. Amado varón, creo que es un varón, arrepiéntete en esta mañana. En esta mañana renuncia a eso. En el nombre de Jesús hay libertad.